hay una crisis severa de liquidez en la economía, no hay plata en la calle. Y si vemos el corazón de la campaña del ahora presidente Mulino es Chen Chen en tu bolsillo, ¿ok? Entonces, a ver, eso tiene yo veo tres ventanas. La primera, el gobierno le debe 2.000 millones de dólares, que se sepa, a los proveedores, a sus proveedores, ¿ok? Mi temor es que no sean 2.000, sino sean más y que no haya plata para pagarles, ¿ok? Vamos a empezar por ahí. Eso se tiene que pagar en los primeros 100 días, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no sé. Ese es el primer paso hacia el establecimiento de confianza. El otro, primero tenemos que saber cuál es la realidad de las finanzas públicas. Aquí ha habido un oscurantismo muy grande. Muchas gracias, Roberto. Buenos días, mi estimado Diego Hurtado, nuestro productor y editor digital. Hoy haciendo de productora en serio allá atrás, en el área de producción. Ya era hora, don Diego. Don René Quevedo está con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, don René? Buenos días, Guillermo. Gracias por estar con nosotros siempre. Gracias por la invitación. Usted vive cerca de aquí, ¿eh? Sí, yo vivo cerquita, me vine caminando. Yo tengo gente que vive al lado y no viene. Se levanta y salen de una... No, por digital. Saludos, Carlos. Bueno, don René Quevedo está con nosotros amablemente porque, bueno, hablamos con usted antes de las elecciones. Yo diría que hagamos un recuento después de las elecciones, a pesar de que hay gente que todavía piensa que está en campaña. Yo creo que ya eso pasó, yo creo que ya se están tomando decisiones. El 90% del gabinete, del consejo de gabinete que se va a hacer cargo del presidente ya está designado. Los diputados ya están electos. Ellos tienen que ver la Corte Suprema de Justicia eventualmente. O sea, el país continúa. Los mercados han reaccionado favorablemente no solamente al gobierno, sino también a las designaciones del gobierno, pero hay impases que se mantienen. Y uno de esos, por ejemplo, un gobierno que va en salida, pero que como que se fue. Y el país da la impresión, yo el otro día lo veía, pocos carros en la calle, da la impresión como de estar trancado, ¿no? Pero hay un impacto económico también con el cierre de operaciones de la mina y el tema de las exportaciones de Panamá, porque la pérdida de la mina le quitó como un 400% nada más al tema de las exportaciones. Y yo creo que eso se dice muy rápido, pero no se entiende por qué el país se ve trancado. O sea, la gente piensa que es que se trancó porque Nito Cortizo ya no está, ¿no? Se trancó porque cerraste la mina y además hiciste un grupo de cosas que llevaron a que se estén acumulando en este momento. Y me gustaría conversar con usted un poco sobre este tema. Primero, la perspectiva de cómo se puede trabajar con esta realidad en un momento donde pidiendo que se abra para cerrarla. No va a ser una operación de un día para el otro. Yo he visto abogadas muy movilizados de estos políticos. ¿Para qué van a abrir la mina si hay que cerrarla? No, hay que cerrar, hay que abrirla. Pero eso es como difícil de explicar. Entonces quería escuchar su opinión general sobre la situación postelectoral, el tema del impacto económico y las consecuencias que serían, ahora que hay un nuevo ministro de Ambiente que es totalmente anti minero, no hacer nada, que es lo que aparentemente se plantea. Sí, bueno, buenos días una vez más a la audiencia. A mí me gustaría primero hacer un recuento de las elecciones y cómo veo el panorama y luego entonces pues poder ubicar el tema de la mina y otras cosas que están ocurriendo. Creo que me parece positivo, digamos, los nombramientos que se han dado. Ya las elecciones pasaron. Creo que el nombramiento de Felipe Chapman en la cartera del MEF me parece ciertamente un paso en la dirección correcta. Una persona conocedora de la situación económica del país, una persona seria. Así que yo creo que eso es un paso en la dirección correcta. Obviamente estamos viviendo una situación, hay una crisis severa de liquidez en la economía, no hay plata en la calle. Y si vemos el corazón de la campaña del ahora presidente Mulino es Chen Chen en tu bolsillo, ¿ok? Entonces,
Eso tiene yo veo tres ventanas en el tema de la liquidez. La primera, el gobierno le debe 2.000 millones de dólares, que se sepa, a los proveedores, a sus proveedores. ¿Okay? Mi temor es que no sean 2.000, sino sean más, y que no haya plata para pagarles. ¿Okay? Vamos a empezar por ahí. Eso se tiene que pagar en los primeros 100 días. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no sé. Ese es el primer paso hacia el establecimiento de confianza. El otro, primero tenemos que saber cuál es la realidad de las finanzas públicas. Aquí ha habido un oscurantismo muy grande. No hay plata para pagarle a los proveedores, pero sí hay plata para meter a 5.000 funcionarios en la planilla en marzo. Entonces, ¿cómo así? ¿Okay? Entonces, creo que se desconoce, digamos, primero no se entiende, como dice, no hay nada más peligroso con ignorante con iniciativa. No saber dónde estamos parados es peligroso. Uno. La segunda ventana de esta crisis de liquidez es que los financiamientos del sistema bancario al sector productivo en el 2023 fueron 2.700 millones menos que en el 2019. Y el 2019 no es que fue el año, también fue un año electoral, etcétera. Entonces, si vamos sumando, o sea, eso se debe a que, bueno, los financiamientos bancarios son el aceite del motor de la economía. El cash, el efectivo, es el oxígeno de cualquier empresa privada, formal o informal. A eso le agregamos, a esa segunda ventana, ¿verdad? Recuperar esto va a tomar un poco más de tiempo, eso requiere más confianza. Si yo no confío que me va a ir bien en un negocio, lo último que voy a hacer es enredarme con un banco, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Entonces, pero no podemos tardar mucho. Yo diría trazar una meta digo yo, un año, ¿okay? Para que poder alcanzar los niveles de financiamiento bancario al sector productivo a los niveles del 2019, ¿no? Pero eso depende, obviamente, de que haya confianza, haya más solicitudes de crédito, particularmente de pymes. Los pymes son 21% de los financiamientos bancarios. Se tienen que flexibilizar algunas cosas, etcétera. El tercer elemento quizás va a ser el más complicado. Ha habido un colapso de los flujos de inversión extranjera. El año pasado entraron al país 2.000 millones de dólares. Eso es 31% menos que en el 2022. Y prácticamente la mitad de lo que entró en el 2019, que fueron 3.900. O sea, ha habido un colapso. ¿Okay? Obviamente el tema de la mina tuvo mucho que ver. Yo no tengo muchas expectativas de que podamos revertir esa tendencia en el 2024. Obviamente no olvidemos que estamos hablando de la mayor inversión extranjera en la historia. No podemos pretender que vamos a eliminar 5% del Producto Interno Bruto, 14% de toda la inversión extranjera que hay en el país y 21% de todo lo que entró mientras tuvimos grado de inversión y no va a pasar nada. Si vemos la inversión extranjera que entró al país, en el tiempo que tuvimos grado de inversión, 31% de la zona libre, 21% de la minería y 18% al centro bancario. Quiere decir esto que el 70% de lo que entró al país en materia de inversión extranjera tuvo que ver con el sector externo. El sector interno está deprimido, es decir, el sector interno, que lamentablemente es el que genera la mayoría de los empleos, ha habido más bien una desinversión. Si vemos las inversiones en la industria fueron 5% de la inversión extranjera, en logística fueron 6%, en el turismo fueron 2%, fue 2%. Entonces, una cosa es cómo nos vemos y otra cosa es cómo nos ven. Hablar del potencial turístico del país y las inversiones que lo hagan realidad es creer en nuestros propios pajaritos preñados. ¿Okay? Igual que en el sector logístico, y eso todavía lo encuentro yo más inexplicable porque ampliamos el canal con la premisa de que aquí iban a venir gente que se iba a establecer y íbamos a hacer un centro de distribución de carga, digamos, que venía del norte y de Asia hacia Latinoamérica, y un centro de consolidación de carga de Latinoamérica hacia Asia, etcétera, ¿no? Eso no ha ocurrido. De alguna manera, el desarrollo que hubo en el área logística fue un desarrollo inmobiliario. O sea, desarrollamos el hardware, pero no desarrollamos las aplicaciones. Entonces, de hecho, en el 2022, el 85% de los empleos que generó la logística fueron informales, y en el 2023 la logística perdió empleo. Entonces, creo que potencial sin inversión es ilusión. Entonces, creo que en ese sentido tenemos que rescatar esa confianza de que invertir en Panamá es un buen negocio. Ahora bien,
los retos que encuentro, primero necesitamos saber cuál es la situación. O sea, ¿por qué? Miren, en el 2000, uno de los resultados de las pruebas PISA del 2018 fue que solamente 1 de cada 100 de nuestros jóvenes sabe diferenciar una opinión de un dato. ¿Okay? Quiere decir esto que los cuentos pesan más que las cuentas. En un entorno de redes sociales y de fake news, ¿okay? Tenemos realmente la posibilidad, y de hecho lo estamos haciendo, se construyen narrativas de satanización no basadas en evidencia, sino en sembrar dudas razonables. Entonces, aquí, bueno, aquí hay campañas de satanización que se convierten en verdades. Por ejemplo, el subsidio bancario, ¿ok? Eso es una leyenda urbana, ¿ok? Aquí, o sea, mucha gente se hace ver de que a los bancos se les dio 1.000 millones, 2.000 millones de subsidios. Eso es mentira, ¿ok? Mark Twain decía que es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que ha sido engañado, ¿ok? Entonces, creo que la gente no chequea porque, o sea, nosotros, y ahora lo vimos en las elecciones son emoción, ¿ok? Entonces aquí construimos como dije, narrativas de satanización basadas en opiniones, en eslogan, en consignas, no en data, ¿ok? Insisto, lo que no se mide no existe. Entonces, en ese escenario, a mí me preocupa, y ya de cara a los retos que, insisto, aplaudo los mensajes del presidente Mulino. Aquí, sin inversión privada no habrá generación de empleo y seguiremos generando informales, ¿ok? Si no hay empleadores, el empleo de calidad no existe. Tan sencillo como esto. Esto no es cuestión de buenos y malos, ricos y pobres, derechas e izquierdas. El corazón de las finanzas públicas, el corazón de la economía es el movimiento de la empresa privada, ¿ok? Por cada dólar de inversión pública, el sector privado pone 5 o 6, históricamente, ¿ok? Entonces, lo que mueve la economía es la inversión privada. ¿Okay? Ahora bien, claro, por supuesto, aquí ha habido un cuestionamiento del manejo de la cosa pública, aquí ha habido un oscurantismo terrible. Aquí se nos ha hecho creer que vivimos en el país de las maravillas, cuando todo el mundo sabe que es mentira. Y hay una cuestión importante, el 70% de los empleos en Panamá son presenciales. Quiere decir esto, que cualquier restricción de movilidad genera desempleo. Nada más tenemos que ver lo que nos hizo la pandemia. Panamá adoptó las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica en una economía 70% presencial. En consecuencia, tuvimos la cuarta peor contracción económica en el mundo y masacramos a 407.000 trabajadores del sector privado. De hecho, se nos fueron 364.000 en el primer año. Nosotros perdimos 364.000 empleos del sector privado, de acuerdo a lo que dice la Contraloría, en el 2020. México, para poner las cosas en perspectiva, México, con 126 millones de habitantes y 55.5 millones de empleos, perdió 647.000 empleos formales del sector privado en el 2020. Quiere decir esto, que nosotros, con 30 veces menos población y 33 veces menos empleos, perdimos más de la mitad de los empleos formales que perdió México. Entonces, pero la planilla estatal aumentó. ¿Okay? Entonces, creo que aquí lamentablemente, y si vemos el informe de Fitch, donde nos quita el grado de inversión, comienza diciendo, palabras más, palabras menos, la degradación de la deuda se debe al incremento de las presiones fiscales y de gobernanza agravados por los acontecimientos ocurridos alrededor del cierre de la mina más grande del país. ¿Okay? Primera frase, cierra ese primer párrafo diciendo el cierre de la mina ocasionó, agrava la presión fiscal y pone en evidencia los graves problemas de gobernabilidad que tiene el país. O sea, en el primer párrafo, ¿okay? Y quienes no se han leído el informe de Fitch, lo recomiendo porque no tiene desperdicio. ¿Okay? Entonces, la parte nueva, ya sabíamos de alguna manera, perdimos el trabajo, nos comimos los ahorros, estamos usando la tarjeta de crédito para hacer súper, ¿okay? Todas las calificadoras de riesgo habían dejado muy claro que Panamá vale más con minería. Luego del fallo de inconstitucionalidad con 25 violaciones a la Constitución, era una cuestión de tiempo, ¿no? Lo que para mí la parte novedosa es que ahora la gobernabilidad es un factor de riesgo, ¿okay? Es decir, para nosotros poder generar empleo y recuperar y tener la expectativa de recuperar eventualmente el grado de inversión, necesitamos un país en paz.
esto yo lo veo hasta más complicado que resolver el problema de las finanzas públicas, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, el tema de la mina, pues ya vimos. Y una cuestión importante, las elecciones dejaron muy claro que la economía decidió las elecciones. Y claramente puso en evidencia que lo que ocurrió entre octubre y noviembre fue un fenómeno político. Fue realmente un cuestionamiento al sistema político. Fue el detonante, no digamos, un cuestionamiento a la actividad en sí, porque de hecho vimos, todo el mundo vio a una Corte Suprema secuestrada, un país secuestrado, ¿ok? Y ya vimos lo que nos ha ocurrido, o sea, ya vimos, perdimos el grado de inversión y puso relevancia de manera muy clara. Eso está en el informe, la primera frase del informe de Fitch. Vimos también cómo el cierre de la mina, de acuerdo a Mitradel, o sea, no es mi opinión, la cierre de la mina ocasionó un 1.5% de aumento en la tasa de desempleo. Eso significa que, de acuerdo a Mitradel, se perdieron más de 31.400 empleos. ¿Okay? Entonces, ya acabamos de ver, y esto efectivamente se manifiesta en toda la economía. Vimos hace un par de semanas cómo la Asociación de Restaurantes anunció que las ventas en los restaurantes en el primer trimestre estuvieron 15 a 20% por debajo de las ventas en el 2023. Hay un tema de consumo, o sea, obviamente esto no era cuestión, como se decía, que eran los 7.000 empleos. No, perdón, o sea, volvemos al tema. Miren, cuando hubo la finalización de los trabajos de ampliación del canal, ¿okay? Posterior a la finalización, se perdieron 62.000 empleos, ¿ok? De hecho, 40.000 aproximadamente directos en la construcción, pero hubo 21.000 más o menos empleos indirectos e inducidos, con una inversión de 5.500 millones, más o menos. Está haciendo 10.000 millones, ¿okay? Obviamente se sabía que iba a ser más. Sin embargo, volvemos al tema, o sea, en toda esa discusión que hubo en octubre y noviembre no apareció ni un dato, ¿ok? O sea, supuestamente había todo este daño ambiental. ¿Dónde está la data? ¿Okay? No hubo data. Fue un tema, obviamente, político, en el sentido de que teníamos un país en caos. Y eso reafirma, Fitch reafirma y pone por escrito y de manera contundente lo que había venido diciendo The Economist desde el 2020. The Economist, el semanario inglés, dijo en julio del 2020, ubiquémonos en el tiempo y en el espacio, un año dentro de la administración Cortizo, en el medio de la pandemia, ellos informaron que les preocupaba la pérdida de confianza en el gobierno y que esto tenía que ser rescatado o habría textualmente protestas sociales. Julio 2020. Marzo 2021, repiten la dosis diciendo que la pérdida de gobernabilidad y la incapacidad del gobierno para lidiar con presiones de corte populista representaban un alto riesgo a la inversión extranjera en el país. Con todo el fiasco minero se cumplió la profecía, ¿ok? Y Fitch lo puso por escrito. Entonces, a ver, creo que es importante porque el no saber la realidad, y volvemos al tema, ¿no? Y regreso a mi planteamiento original, necesitamos saber cuál es la situación, porque nos estamos basando en emociones. ¿Cuál es la realidad de las finanzas públicas? Para mí es un gran misterio, ¿no? Por ejemplo, ya vamos en deuda, nosotros entre el 2019 y el 2023 perdimos 20.000 empleos de la empresa privada, pero se agregaron 36.000 funcionarios y 49.000 informales, ¿ok? Tenemos una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada. Entonces, eso no es sostenible, ¿ok? Ahora, bueno, ya vamos por 50.000 millones en deuda. 16% de todo lo que entre al país, digamos, ingresos fiscales, se irá a pagar el servicio de la deuda, ¿ok? Esto nos deja entonces mucho menos plata para invertir, mucho menos plata para mantener el aparataje estatal. Entonces, creo que es importante, porque ahora están estos nuevos muchachos, los nuevos diputados, que vienen con toda la intención del mundo, las buenas intenciones, y reclaman transparencia, pero ellos necesitan saber la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Okay? Si no vamos a desarrollar
la minería, ¿qué vamos a hacer? Okay, aquí se vendió la idea de que no, porque somos un país turístico. Eso es mentira, señores. Mire, 85% de los empleos en el turismo son informales y de empleados en empresas que tienen menos de 10 trabajadores. Y los empleados ganan $634 mensuales en promedio. $100 menos, $101 menos que el salario promedio en la economía. Aparte de esto, el sistema bancario nacional no financia proyectos turísticos y el turismo solo atrajo 2% de la inversión extranjera que entró al país. Quiere decir esto que la manera como vamos a desarrollar el turismo tiene que ser a través de fondeo propio. O sea, que la gente diga de su propio bolsillo, yo voy a invertir, etc. No veo gente diciendo, en este momento con este clima de incertidumbre, realmente habría que estar loco para poder invertir cuando en cualquier momento alguien te cierra la calle y te quiebra el negocio. Entonces, son una cantidad de cosas que tenemos que abordar, pero necesitamos saber la verdad. Los hechos convencen, las opiniones confunden. Creo que aquí ha habido mucho manejo de las emociones, de los buenos y los malos. Todavía, como veo mucha gente que todavía está en campaña. Sí, pero bueno, señores, ya el pueblo decidió. El pueblo decidió en mayo, ¿ok? No decidió en noviembre, decidió en mayo, ¿ok? Entonces creo que es importante, hay un mensaje muy claro hacia la iniciativa privada, hacia Chenchen en el bolsillo, y ese Chenchen solo lo va a poner la empresa privada. Sin confianza no habrá Chenchen. Estamos conversando con el ingeniero René Quevedo. Me tengo que ir a la pausa en un momentito, pero no sé si usted ha visto este informe que presentó a través de Stratego y Reputation Labs a la Cámara de Comercio, una de las camaritas de la Cámara de Comercio del Grupo 11 de Publicidad y Comunicación, que se llama Situación del País y Reputación Internacional de Panamá. En ese informe se dice claramente que fuera de Panamá no se le percibe como un país turístico. Así es. Y peor aún, las razones son de que no es un país, no se percibe como un país con una cultura, con gente que tenga escritores. O sea, no hay una identidad como para ¿qué voy a hacer en Panamá? En cambio, sí lo ven como un país para venir a hacer negocios. Que eso puede facilitar otro tipo de turismo. Bueno, tú hiciste tu negocio, te vas a la playa. Claro. Hiciste tu negocio, te vas a la montaña. Pero seguir invirtiendo en tratar de ser Costa Rica o República Dominicana es hasta sospechoso ya, porque está por escrito, está estudiado. Entonces ya comienzo yo a molestarme porque comienzo a pensar, ¿por qué queremos cuadrar el círculo? Sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces esa es una pregunta que le voy a traer ahora. Y la otra es este tema de que un pequeño grupo el año pasado tomó una decisión que en los últimos 25 minutos usted ha descrito perfectamente bien y que todo el mundo la quiere ignorar, o por lo menos esa gente la quiere ignorar. Pero ese es un caldo de cultivo para una situación que se dio en Chile, se dio en Ecuador, se dio en Colombia, que provocó luego un cambio político ideológico en la conducción del Estado, que es cuando un pequeño grupo de gente sale a la calle, quema edificios, quema el metro, trata de asaltar las casas y crea un caos que provoca que el gobierno se vea disminuido, llama a elecciones y vengan estos grupos de izquierda, ultraizquierda, tomen el poder y pues tengan los países como los tienen. Déjeme ir a la pausa para que me responda sobre eso. Don Roberto, son las 7:30 minutos de la mañana. Usted está escuchando al ingeniero René Quevedo aquí en La Mañana en Compo Radio Ancon. Aquí estamos de vuelta con el ingeniero René Quevedo. Oye, en los cambios que he hecho, el doctor Miguel Antonio Verdal va a seguir por acá, un poco más temprano, pero bueno. Así que bueno, estamos haciendo unos cambios acá. Todo está cambiando en el país, pero hay cosas que no se mueven y por eso le he pedido al ingeniero René Quevedo que esté con nosotros acá, consultor de trabajo y empresas que pues advirtió durante todo el año pasado y el antepasado todo esto que iba a suceder y sucedió y pues no ha pasado gran cosa. Ahora se habla de Chenchen, hay un gabinete de que todo el mundo pues dice que ha sido uno de los mejores que se ha conformado en los últimos tiempos, pero no tiene dinero. Entonces hay una presión de un grupo que yo pienso que tiene un financiamiento, un grupo que mueva a otro grupo, que yo pienso que tiene un financiamiento externo. Este gobierno, no sé si en contubernio o a ciegas, permitió que se dieran muchas cosas. Yo creo que hay mucha responsabilidad de este gobierno e incluso yo diría que
una responsabilidad que yo pondría en el Ministerio Público, porque al final el daño al país y a la reputación del país es incalculable. Dicho esto, don René, y escuchándolo, me llamó mucho este dato. 70% de puestos de empleo presencial. Sí. Y eso explica, por ejemplo, por qué se traslada tanta gente del oeste hacia el centro y del este hacia el centro de la ciudad. O sea, todavía nosotros tenemos una situación económica en cuanto al empleo primaria. O sea, la gente tiene que ir al trabajo, sí, porque normalmente es un trabajo muy manual, sí, y necesita presencia de supervisor, sí, supervisado. Panamá todavía tiene problemas de agua. 300,000 panameños con problemas de agua, de electricidad, en zonas tan cercanas como Chimán, que no les llega el agua directamente. Entonces, nuestros problemas son bastante básicos. Sí. Sí, cuando no estamos, porque aquí vienen con el cambio climático y un poco de cosas. No, nuestros problemas son muy, muy básicos, de recolección de basura y, por supuesto, de enfermedades, algunas que están regresando por esto. Entonces, ¿cómo se hace para...? No quiero inversión, y menos de minera, pero necesito desarrollar proyectos para poder combatir problemas básicos de problemas africanos, pues, que tenemos actualmente. Sí, el enemigo... Yo quisiera saber si hay alguna pócima para esa cosa, sí, y después de nombrar miles de personas en el gobierno durante 2 años seguidos, todos los meses, 5,000, 3,000, 4,000, ¿cómo se hace? Sí, el enemigo no es la mina, el enemigo es el hambre. Sin embargo, creo que es importante con respecto a la presencialidad. Sí, 70% de los empleos en Panamá son presenciales. Y obviamente al nosotros adoptar las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica, en el 2020, bueno, tuvimos la cuarta peor contracción económica en el mundo y masacramos prácticamente a la mitad de la planilla del sector privado. A eso le agrego otro elemento, ¿no? O sea, que se habla de la tecnología. Si yo busco hoy, y voy a hacer el comercial, entren en estascontratado.com, ¿ok? Y ustedes verán que hay probablemente, bueno, chequeé ayer, lo hago con frecuencia, chequear, digamos, no el número de vacantes, ayer había 500 y tantos, pero lo más interesante es que el 40% son en informática, comunicaciones, tecnología, ventas, telemarketing, etcétera, ese tipo de... O sea, vacantes que están muy influenciadas por la tecnología, ¿okay? La tecnología es parte, digamos, del trabajo. Yo necesito competencias digitales y tecnológicas para poder desarrollar esas funciones. Pero, como dije antes, 70% de los empleos en Panamá son presenciales, pero hay otra más. De acuerdo a las estadísticas del censo del año pasado, 3 de cada 5 personas en el país en edad productiva nunca ha usado una computadora, ¿ok? 3 de 5, ¿ok? En Panamá. Estadística del censo. Cualquiera me puede desmentir, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que volvemos al tema, ¿no? Como dije antes, nosotros creemos más los cuentos que las cuentas, ¿ok? Lo que no se mide no existe. Entonces, en esta dinámica de construcción de narrativas de satanización, lamentablemente apelamos a la emoción, no a la razón. Efectivamente el gobierno no tiene plata. ¿Okay? Para mí eso es una preocupación. Yo tengo una preocupación porque lo vemos en la calle. ¿Okay? Miren, el año pasado los tránsitos en mi bus y en el metro fueron 23% menos que en el 2019. En el primer trimestre de este año fueron 17% menos. La gente se está moviendo menos, ¿ok? Esto significa que hay menos plata en la calle. Al tener 70% de presencialidad, yo tengo también 70% o más de presencialidad al consumo. Entonces, tenemos un problema de consumo. Y entonces volvemos al tema de que a veces nuestras en este proceso de satanización de los buenos y los malos, de la construcción de narrativas basadas en opiniones,
¿Qué ocurre? Tenemos entonces, y la incapacidad de nuestras autoridades para lidiar con presiones de tipo populista, porque no saben realmente la realidad, nos lleva a tomar decisiones que terminan más perjudicándonos que beneficiándonos, ¿no? Y vemos, por ejemplo, temas tales como, y no es que yo estoy de acuerdo con el aumento a los jubilados, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, se propuso en la ley 964 el financiamiento a través del impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas. Señores, tenemos un problema gravísimo de consumo, ¿ok? Es decir, el consumo en la pandemia cayó 640 millones de dólares mensuales. Tan es así que el problema de consumo que tenemos, que la Asociación de Centros Comerciales está proponiendo que se establezca un día sin ITBMS por trimestre para estimular el consumo. Señores, aterricemos. Si no hay consumo, no hay venta. Si no hay venta, no hay empleo. Entonces, a mí me dijo alguien del sector cervecero en Panamá que todos los años se consume menos cerveza en Panamá. Sí. Pero no es porque dejan de querer tomar cerveza, es porque no pueden comprarla. No, claro, y definitivamente. Obviamente, mire, aquí, de acuerdo a las estadísticas, al índice de confianza del consumidor panameño, 43-44% de los panameños duda que va a tener un empleo el próximo año. Obviamente, el consumo es confianza. Yo necesito confianza. Si antes era, obviamente, tenemos el temor a que nos fuéramos a contagiar. Bueno, eso restringió el consumo. Pero también si yo no siento que voy a tener ingresos, yo no voy a consumir, ¿ok? Entonces, efectivamente, en vez a lo mejor de tomarme 3 cervezas, me tomo una, si acaso. Pero volvemos al tema, pero independientemente de los aspectos puntuales, cito otro caso de estas demostraciones de cómo nuestras autoridades y la Asamblea está viviendo en otro planeta, en la ley 433, donde le exige a los promotores de viviendas de interés social que lleven a cabo programas de responsabilidad social, que incluye la construcción de escuelas, pero el gobierno no les paga, ¿ok? El gobierno no les paga el bono de solidario de vivienda, no les paga. Entonces, no te pago, ¿ok? Pero te exijo que hagas escuela. Eso no tiene sentido. Por otro lado, volviendo al tema del impuesto de la ley 964, le voy a poner un impuesto al selectivo del consumo, pero la Asamblea en el presupuesto de la vigencia fiscal 2024 tiene un presupuesto de 150 millones de dólares que lo acaban de aumentar a 220 millones de dólares. ¿Okay? Volvemos al tema. Entonces, es cuestión de aterrizar. Como dicen, no hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. Necesitamos aterrizar. Entonces, en ese sentido, va a ser un reto porque el tema de la gobernabilidad, que Fitch cuestiona seriamente nuestra capacidad para ponernos de acuerdo. De hecho, lo puso por escrito y por eso nos quitó el grado de inversión. Aquí hay otros elementos que van a generar conflictividad social. El programa del IBM. ¿Hasta cuándo vamos a patear esa bola? ¿Okay? La eliminación de subsidios y exoneraciones. La eliminación de la planilla, la reducción de la planilla estatal. Está sobredimensionada, sí. Nuestra economía no genera empleos formales, lo genera el Estado con plata prestada. Los subsidios y la planilla estatal son el refugio de quien no encuentra empleo en una economía que no genera empleos formales porque no hay confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. Entonces, son temas que van a generar conflictividad y van a requerir mucho manejo. En ese sentido, creo que es importante, volviendo al resultado de las elecciones, creo que las elecciones... La economía decidió las elecciones y puso en perspectiva los acontecimientos de octubre y noviembre como un fenómeno político, un cuestionamiento a un sistema político más que a una actividad, la actividad minera en este caso. Es como el aumento de las tarifas del metro en Chile. ¿Quién está de acuerdo en pagar más por andar en metro? La reforma fiscal que quiso hacer en su momento el presidente Duque en Colombia, que disparó todos los acontecimientos, y después el presidente Petro tuvo que hacer una reforma, igual que el presidente Boric en Chile tuvo que aumentar las tarifas del metro. Entonces, yo creo que es importante, hubo un hastío, un atasgo
con respecto al sistema político y ha creado unas enormes expectativas. La gente quiere, el pueblo quiere transparencia y esto se ha manifestado. Y yo felicito a la coalición Vamos, que ha hecho y a Juan Diego Vázquez, que ha hecho que es realmente ahora el líder de la oposición. Veo, digamos, una actitud constructiva en ese sentido, pero ellos tienen expectativas, pero ellos necesitan saber la verdad, ¿ok? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad de las finanzas públicas? ¿Ok? ¿Cuál es la verdad de la deuda? ¿Ok? No sé, insisto, aquí ha habido un oscurantismo muy grande y ahora 16% de todo lo que entre digamos, en ingresos fiscales se va a ir al pago de el pago de la deuda, servicio de la deuda. O sea, prácticamente... sí, entonces, a ver, creo que hay mucho que no se sabe. Lamentablemente, el que no sabe es como el que no ve. ¿Okay? Como dicen, y un ignorante con la lengua larga es más peligroso que mono con metralleta. Entonces, creo que necesitamos saber cuál es la situación real. Uno, hay que pagarle a los proveedores, ¿okay? Una economía no puede funcionar con un Estado malapaga. No solamente hay que pagarle a los que ya le sirvieron al Estado, sino que, por ejemplo, en empresas, perdón, para empresas pequeñas y montos pequeños, el Estado no se puede tomar un año para pagar. O sea, tiene que haber una política de pago, no sé, 30, 40, qué sé yo, 90 días máximo, para agilizar la economía. El pago de esa deuda genera empleo, genera confianza. Si no, seguiremos hablando de confianza insisto, y todo lo que seguiremos teniendo es potencial, que nunca vamos a realizar, porque sin confianza no habrá chen-chen. Ingeniero Quevedo, yo quiero terminar. Mire, yo en algún momento ejercí la ingeniería en el sector tecnológico y para poder dimensionar el problema que vamos a resolver, normalmente uno aplica el método científico, la observación. Uno va, ve, me tocó subir Cerro Fortuna, bajar hasta las Aspas para poder entender el tema que teníamos que resolver. En Panamá, yo veo que los políticos hacen lo contrario. Si usted le pregunta a los miembros del gabinete actual y del próximo si han ido a Donoso para ver cómo es la mina, es que creo que todos les van a decir que no saben, nunca la han visto. ¿Cómo se toma una decisión si no se conoce el objeto de la decisión? Yo creo que ese es parte del problema, usted lo acaba de decir. ¿Cuál es la verdad que hay aquí? ¿Cuál es la realidad? Sí, y otra cosa importante, ¿no? Y lo digo con el mayor de los respetos, ¿ok? Si no vamos a desarrollar esa actividad, ¿ok? A ver, quien vive de ilusiones muere de desengaños. Aquí se habla de, no, tenemos que desarrollar el turismo y ya insisto, ¿ok? Eso no es verdad, ¿ok? Aparte de que, como dije, el sistema bancario no financia proyectos turísticos y solamente pudimos atraer 2% de la inversión extranjera. Si no hay financiamiento, no hay desarrollo. Sin inversiones, potencial sin inversión es ilusión. Pero, por otro lado, dice, no, tenemos que desarrollar, por ejemplo, la cuestión de los semiconductores. ¿Okay? Ojo. Tenemos la intención del gobierno americano. ¿Okay? Perfecto, muy bien. Sin embargo, para poner las cosas en perspectiva, TSMC, que es la taiwanesa que controla el mercado de los semiconductores, el peso pesado, que controla, no sé, 40, 50% del mercado de los semiconductores, ha pospuesto el inicio de operación de su planta en Arizona de $40,000 millones, ¿okay? Porque no encuentra gente en Estados Unidos. Ahora, imagínense ustedes nosotros con un sistema educativo divorciado de la realidad laboral del país, donde solamente 1 de cada 100 jóvenes sabe diferenciar una opinión de un dato. Por Dios, aterricemos. Necesitamos trabajar. Sí, veo mucha actividad, pero no tenemos ninguna empresa que haya dicho, bueno, yo estoy interesado. A ver, y después del fiasco minero va a estar complicado. En ese sentido, Costa Rica nos lleva a la delantera. Ellos tenían ya una planta de Intel y hicieron una remodelación de $2,000 millones y acaban de lograr 2,000 millones, 2,500 millones más. En fin, yo creo que, y ojo, una cuestión, Costa Rica, esto es como dicen, envidia de la buena. Ellos no tienen grado de inversión, pero son el país que proporcional a su economía atraen más inversión extranjera en el mundo.
¿Por qué? Porque ellos tienen un marco institucional claro, ¿okay? Reglas claras. En nuestro caso, ¿qué seguridad jurídica puede prometer un gobierno que es incapaz de abrir la calle? ¿Okay? Entonces creo que, en fin, creo que hay una cantidad de cosas. Necesitamos saber la verdad, necesitamos hablar, como dicen, a calzón quitado. ¿Okay? ¿Y por qué? Porque me preocupan las expectativas. A mí me preocupan las expectativas. Si yo no sé cuál es la verdad, como dicen, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te lleva. El no saber la verdad nos lleva a crear expectativas irrealizables, ¿ok? Se está pensando que el presidente Mulino vino con una varita mágica, ¿ok? Y va a decir, bueno, hágase el empleo, ¿ok? Y ¡boom! Esto vamos a regresar. Señores, no estamos en el 2009, ¿ok? La situación cambió. Sí, pero lo que había en ese momento que no hay ahora es confianza. Y creo que con la confianza es importante porque donde hay un deseo hay un camino. ¿Okay? Obviamente no tenemos plata, tenemos que ver cómo hacemos. Necesitamos la iniciativa privada. Inclusive los proyectos de infraestructura pública dependen del financiamiento privado. Se habla de alianzas público-privadas. Es decir, necesitamos al sector privado para financiar estas cosas. Esto no es cuestión de que yo voy a votar un poco de gente y esa plata me la voy a ahorrar y la voy a colocar en un puente. No, primero que no funciona así. Segundo, reducir el gasto público va a llevar tiempo. Necesitamos el cuarto puente se tiene que terminar, el ferrocarril, el tren a Chiriquí se tiene que empezar lo más rápido posible. Ya hay un estudio de factibilidad que se hizo en la administración Varela, pero eso requiere fondos. O sea, si no se amarra el financiamiento, pues no se va a pegar ni un clavo. Entonces, creo que necesitamos saber cuál es la realidad y sobre esa base fijarnos expectativas, qué es viable o qué son pajaritos preñados. Ingeniero René Quevedo, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias por la invitación. Me ha usado un poco de su tiempo, pero creo que valió la pena. No, para nada. Creo que es importante estas cosas que se sepan. Me gusta hacer docencia y agradezco la invitación. Y qué bueno esta conversación, porque yo recuerdo hace 5 años el gobierno que va saliendo puso por todas partes unos letreros que decían reactivación económica inmediata. Todavía estamos esperando. Bien, gracias. Sí. Vamos a una pequeña pausa, mi estimado Diego, y regresamos, y Roberto, y regresamos en la mañana en Compo Radio Ancon.